Bueno, vamos a empezar con el concepto de una potencia, es decir, ¿qué es una potencia? Como vemos aquí, una potencia es un número que habitualmente designamos como a elevado a b o a elevado a n. Este numerito a lo llamamos base y el numerito n lo llamamos exponente. Entonces, ¿qué significa esto? Un número a elevado a n significa multiplicar el número a por sí mismo n veces. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que tenemos aquí es el número 2 elevado a 3. También lo podemos llamar 2 al cubo. Esto es lo mismo que 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. Por tanto, el número 2 aquí aparece 3 veces. 1, 2 y 3. Y esto es 2 por 2, 4 por 2, 8. Vamos a ver otro ejemplo. 3 elevado a 4. Esto significa 3 por 3 por 3 por 3. 1, 2, 3, 4 veces aparece el número 3. Y entre estos números 3 siempre hay un signo de multiplicación. Esto da 81. Bien, antes de ver más ejemplos, vamos a ver algunas propiedades básicas de las potencias. La primera propiedad básica es que a elevado a 1 es igual a a. Esto viene de que cuando tenemos un número a elevado a n, el número a aparece n veces y entre estos números a hay signos de multiplicación. Por tanto, a elevado a 1, el número a solamente aparecería una vez y no se multiplica con nada. La segunda propiedad que vemos es que a elevado a 0 es igual a 1. Esta propiedad la explicaré un poco después, usando otras propiedades, pero para que os hagáis una idea primero, intuitivamente podríamos decir que a elevado a n es 1 multiplicado por a, por a, por a, y así sucesivamente. Entonces, si tenemos 1 por a, por a, por a, n veces, cuando tenemos aquí arriba un 0, esto quiere decir que el número a efectivamente aparecerá 0 veces. Por tanto, a elevado a 0 podríamos decir que es 1 multiplicado por a 0 veces, por tanto no quedaría nada aquí. La siguiente propiedad que podemos ver aquí es que a elevado a menos 1 es igual a 1 dividido por a. Esto lo vemos en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, 2 elevado a menos 1, como vemos aquí, es igual a 1 partido 2, o 1/2. La última propiedad de las propiedades básicas son que a partido b elevado a menos 1 es igual a b partido a. Bien, esto viene un poco de la propiedad anterior, porque si nos fijamos, si tenemos que a elevado a menos 1 es igual a 1 partido a, entonces a partido b elevado a menos 1 debería ser 1 partido a partido b. Y entonces, por la propiedad de la división, podemos decir que dividir es lo mismo que multiplicar por la inversa. Por tanto, esto sería 1 multiplicado por b partido a, lo cual es b partido a, simplemente. Vemos que la propiedad funciona. Aquí vemos otro ejemplo de la propiedad del a elevado a 0. 16 elevado a 0 es igual a 1, al igual que cualquier número elevado a 0. Aquí tenemos 3 medios elevado a menos 1. Bien, si vemos 3 medios, tenemos 3 como a y 2 como b, y 3 medios es igual a partido b, entonces a partido b elevado a menos 1 debería ser b partido a. Y b partido a en este caso sería 2 partido 3. Por tanto, este ejemplo también queda resuelto. Vamos a ver algunos ejercicios con estas propiedades esenciales que ruego que intentéis, que pongáis en pausa el vídeo y yo ahora juntos haremos las soluciones. Entonces, aquí 3 elevado a menos 1, por la propiedad del a elevado a menos 1 es igual a 1 partido a,
podríamos decir que esto es 1 partido 3, o un tercio. 2 a la cuarta significa 2, que aparece 4 veces multiplicándose. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 1, 2, 3, 4 veces. Por tanto, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Bien, 1 medio elevado a menos 1. Volviendo a la propiedad de a partido b elevado a menos 1 es igual a b partido a, podríamos decir que a en este caso es 1 y b es 2. Por tanto, la solución sería 2 partido 1, o simplemente 2. Menos 2 elevado a 3. Bien, lo expandimos, como siempre hacemos con las potencias. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Si contamos los menos 2, tendría que aparecer 1, 2 y 3 veces. Por tanto, aquí vemos menos 2 por menos 2 es igual a 4, porque menos por menos más. Entonces nos queda que esto es 4 multiplicado por menos 2. Más por menos es igual a menos. Por tanto, esto nos queda menos 8. Tanto menos 2 elevado al cubo es igual a menos 8. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es menos 2 elevado a 4. Vamos a hacer lo mismo que con el ejemplo anterior. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Y otra vez por menos 2. Eso aparece 1, 2, 3 y 4 veces. En este caso, ¿qué ocurre? Podríamos decir que esto son dos grupos de menos 2 por menos 2. Este y este. Menos 2 por menos 2 sabemos que da más 4. Tanto podríamos decir que esto es más 4 multiplicado por más 4. Más por más es más, por tanto nos queda 16. Aquí, si se fijan, tenemos un patrón. Cuando tenemos en la base un número negativo, el signo del resultado de la potencia depende de si el número de arriba es impar o par. Cuando el número es impar, el signo permanecerá negativo. Sin embargo, cuando el número es par, el signo será positivo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por la propiedad del menos por menos es igual a más. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una vez menos, 2 veces menos, 3 y 4 veces menos. Por tanto, esto lo podríamos agrupar en grupos de menos por menos. Entonces solo nos quedarían signos más. Sin embargo, cuando es impar, si nos fijamos aquí, siempre habrá, cuando lo intentamos agrupar en grupos de menos multiplicado por menos, un menos restante, que siempre cambiará el signo otra vez al negativo. Esto lo podemos ver en el último ejemplo que tenemos, que es el menos 3 elevado a 2. Menos 3 multiplicado por menos 3 es igual a menos por menos más, simplemente 9. Vamos a ver algunas de las propiedades de las potencias. Una cosa que se me olvidó incluir en el módulo anterior es esta propiedad de aquí, que a elevado a menos n es igual a 1 partido a elevado a n. Se podría decir que esta la mencioné un poco con el a elevado a menos 1 es igual a elevado a 1. Sin embargo, esto aplica para cualquier número a y cualquier número n, no solo para el menos 1. Tanto 2 elevado a menos 3 es igual a 1 partido 2 al cubo. Pues sería a 1 octavo. Bien, pasemos a las propiedades. La primera propiedad que me gustaría mirar es a elevado a n por a elevado a m es igual a elevado a n más m. ¿Qué significa esto? Esto significa que cualquier número a elevado a un número n multiplicado por el mismo número a elevado a m es lo mismo que elevar ese número a la suma de los dos números. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a ver qué daría si hiciéramos la siguiente operación. 2 al cubo multiplicado por 2 al cuadrado. Bien, podríamos hacerlo por separado. Podríamos decir, vale, 2 al cuadrado es igual a
4. Multiplicado por 2 al cubo, que es igual a 8. Y esto nos daría 4 por 8, 32. Sin embargo, vamos a analizar qué hemos hecho realmente aquí. Hemos hecho 2 al cuadrado, que es 2 por 2, multiplicado por 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2. Pero si nos fijamos, esto es lo mismo, porque en la multiplicación podemos quitar el paréntesis, que 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Si contamos los doses, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 doses. ¿Y qué tenemos entre los doses? Signos de multiplicación. Entonces, esto es básicamente lo mismo que hacer 2 elevado a 5. Y si hacemos esta operación, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, también nos daría 32. Entonces, estos dos se suman y nos dan este número, que al elevar el 2 a este número también daría 32. Vamos a hacerlo en términos de A. Vamos a hacerlo en términos de demostración, por así decirlo. Cuando nosotros tenemos un número A elevado a n, esto es el equivalente de A por A por A, y así para que A aparezca n veces. Tenemos un número A elevado a m, esto es lo mismo que A por A por A, y así m veces. Entonces, cuando hacemos la multiplicación de estos dos, A elevado a n multiplicado por A elevado a m, esto es básicamente lo mismo que decir el A por A, y así a n veces, multiplicado por el A multiplicado por sí mismo m veces. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, podemos observar que al ser una multiplicación, al ser todos los términos se están multiplicando, podemos básicamente quitar este paréntesis y nos quedaría una línea muy larga de A's. Pero entonces, ¿cuántas veces aparece esta A? Bueno, si aquí aparece n veces y aquí aparece m veces, entonces, como con el ejemplo del 2, podríamos decir que aparece n más m veces. Y esto es lo mismo que A elevado a n más m. Y entonces esta primera propiedad queda demostrada. Vamos a ver esta segunda propiedad. A elevado a n dividido a elevado a m es igual a A elevado a n menos m. Vamos a hacerlo con dos números otra vez. Vamos a considerar el 3 elevado a 4 dividido 3 elevado a 2. Entonces, si lo hiciéramos por separado, podríamos decir que 3 elevado a 4 es igual a 81. Dividido 3 elevado a 2, que es igual a 9. 81 partido 9 nos daría 9. Pero fijémonos en qué exactamente estamos haciendo aquí. 3 elevado a cuarta, el partido 3 elevado a 2, lo podríamos expresar como 3 por 3 por 3 por 3 arriba y 3 por 3 abajo. Entonces arriba tenemos el 3 multiplicando 1, 2, 3 y 4 veces, y abajo lo tenemos multiplicando 2 veces. Entonces, si nos fijamos, podríamos cancelar términos desde arriba y desde abajo porque son los mismos. Es decir, podemos quitar un 3 con otro 3 multiplicando abajo. Entonces nos quedaría este 3 con este 3 con este 3.
y abajo nos queda un 1. Bien, ¿qué es lo que podemos observar? Que arriba nos queda 3 por 3, que es igual a 3 al cuadrado. ¿Y de dónde ha salido este 2? Bueno, este 2 ha salido de la resta de la cantidad de 3's que han aparecido arriba con la cantidad de 3's que han aparecido abajo. Es decir, 4 menos 2. Por tanto, aquí vemos que esta propiedad se cumple y que 3 a la cuarta dividido 3 al cuadrado es lo mismo que 3 elevado a 4 menos 2. Es decir, 3 elevado al cuadrado, que también daría 9. Hagamos esto otra vez con números. Digo, con letras, con la A, N y M. A elevado a N arriba sería A, por A, N veces. Y abajo sería A, por A, y así sucesivamente, M veces. Entonces, lo que haríamos con esta operación es ir cancelando las A's hasta que o en el numerador o en el denominador no queden A's para cancelar. Entonces nos quedaría que esto sería igual a A elevado a N menos M. Si N es mayor que M, entonces habrían más A's arriba. Por ejemplo, así. Y el exponente sería negativo. A elevado a N más M sería positivo, perdona. Si M, al contrario, es mayor que N, si nos fijamos, entonces imaginémonos que tenemos aquí arriba 3 y abajo 5. Entonces cancelaríamos todas las que podemos y nos quedaría A elevado a M menos N, el exponente sería negativo. Perdón, N menos M. El exponente quedaría negativo, por tanto sería una fracción. En este caso sería 1 partido A por A. Sigamos con la siguiente propiedad, que es A por B elevado a N, es lo mismo que A elevado a N por B elevado a N. Esta propiedad de aquí lo que nos dice es que si tenemos dos números multiplicando en la base y lo elevamos a un exponente n, eso es lo mismo que cada uno de estos números elevado a n multiplicado por el otro. Vamos a verlo con un ejemplo de números, como siempre. Imaginémonos que tenemos 2 multiplicado por 3 elevado al cuadrado. Bien, si hiciéramos esto, bueno, con el número 2 por 3, nos quedaría que 2 por 3 es igual a 6 y 6 al cuadrado es igual a 36. Volvamos otra vez a qué exactamente estamos haciendo aquí. Aquí estamos haciendo 2 por 3 multiplicado por 2 por 3. Entonces, si realmente quitamos el paréntesis, nos queda que esto es 2 por 3 por 2 por 3, y podríamos agrupar los números que son los mismos a un lado, los 2 a la izquierda y los 3 a la derecha. Tanto nos queda 2 por 2 por 3 por 3. Esto es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, que esto es 4 por 9, por tanto esto es 36. Entonces, si nos fijamos, hemos podido separar esta potencia en el producto de las dos potencias, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Volvamos otra vez a qué está pasando aquí, en términos de a, b y n. Cuando tenemos un número a por b elevado a n, esto quiere decir multiplicar este número n veces. Pero también, si nos fijamos, podríamos quitar el paréntesis, porque es una multiplicación, y nos queda a por b por a por b por a por b, y esto n veces. Entonces, si nos fijamos, cada término de estos, cada a aparece n veces, y cada b también aparece n veces.
¿Qué conclusión sacamos de esto? Que podríamos agrupar todas las a's en un lado y todas las b's en otro. Y como todas las a's aparecen n veces y todas las b's también aparecen n veces, podremos expresar esto como a elevado a n multiplicado por b elevado a n. Pasemos a la siguiente propiedad. A partido b elevado a n es igual a elevado a n partido b elevado a n. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el 3 partido 2, por ejemplo, elevado a al cubo. Bien, si hiciéramos esto numéricamente, podríamos decir que esto es 3 partido 2 es lo mismo que 1,5. Por tanto, 1,5 por 1,5 por 1,5. Ahora compruebo qué es lo que me debería dar. Un momentito. Vamos a hacerlo aquí. 5 por 1,5 es igual a 2,25 por 1,5 es igual a 3,375. Nos debería dar este numerito. Pero fijémonos en qué exactamente estamos haciendo aquí. Esto es lo mismo que hacer 3 partido 2 por 3 partido 2 por 3 partido 2. ¿Y cómo podríamos expresar esto también en términos de fracciones? Bueno, por las propiedades de multiplicación de las fracciones, podríamos decir que esto es 3 por 3 por 3 partido 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 aquí abajo también. Que podríamos expresar como 3 al cubo partido 2 al cubo. Esto nos queda como 27 partido 8, y si hacemos la división, nos debería dar lo que nos dio antes. Esto sería 3 menos 3 otra vez, luego 7 y 5. Nos da exactamente lo mismo. Vamos a ver esta propiedad de nuevo en términos de a, b y n. Cuando tenemos una fracción elevado a n, es lo mismo que multiplicar esta fracción por sí misma hasta que aparezca n veces. 1, 2, n. Esto es lo mismo que multiplicar todas las a's arriba, n veces, y todas las b's abajo también, n veces. Entonces esto nos queda que esto es a elevado a n partido b elevado a n. La última propiedad que me gustaría mirar es la propiedad de a elevado a n elevado a m, es decir, la potencia de una potencia. Vamos a ver un ejemplo de 2 al cuadrado y si lo quisiéramos elevar también otra vez al cubo. Bien, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, podríamos hacer que 2 al cuadrado es igual a 4, al cubo es igual a 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16, por 4, 64. Tanto nos queda que esto da 64. Vamos a ver otra vez qué exactamente estamos haciendo aquí. Estamos multiplicando el número 2 al cuadrado por sí mismo 3 veces. Y por la propiedad de a elevado a n por a elevado a m, es igual a elevado a n más m, podríamos decir que este 2 elevado a 2 multiplicado por 2 elevado a 2 es 2 elevado a 2 más 2, 2 elevado a 4. Y 2 elevado a 4 por 2 al cuadrado es lo mismo que 2 elevado a 4 más 2
2 elevado a 6. Y 2 elevado a 6 nos queda que es igual a 64 también. Lo pueden comprobar con una calculadora o lo que sea. Bien, vamos a ver en términos de números otra vez qué está pasando aquí. Este número a elevado al número a elevado a n elevado a m es lo mismo que multiplicar a elevado a n elevado a n por a elevado a n m veces. Y esto no sería lo mismo que a elevado a n más n y así m veces. ¿Y qué significa la suma de un número, cualquier número n, una cierta cantidad de veces? Bueno, si hacemos 2 más 2 más 2, estos son 3 veces, esto es lo mismo que multiplicar 2 por 3. Por tanto, a elevado a la suma de n m veces es lo mismo que a elevado a n multiplicado por m. Vamos a realizar algunos ejemplos de simplificación de potencias. Habitualmente simplificar una potencia quiere decir reducir a una potencia común o reducirlo a la forma más simple en la que puede estar. Entonces, vamos a recordar las propiedades de las potencias. A elevado a n más a elevado a... Perdona, no es más. Multiplicado por a elevado a m es igual a elevado a n más m. A elevado a n partido a elevado a m es lo mismo que a elevado a n menos m. Luego, a por b elevado a n es igual a elevado a n por b elevado a n. A partido b elevado a n es lo mismo que a elevado a n partido b elevado a n. Y la última, que es a elevado a b elevado a... a elevado a n elevado a m es lo mismo que a elevado a n por m. Entonces, aquí tenemos 2 elevado a 5 por 2 elevado a menos 7. Esto, por la primera propiedad, es lo mismo que 2 elevado a 5 más menos 7. Más menos es menos, por tanto, 2 elevado a 5 menos 7 es igual a 2 elevado a menos 2. Esto también sería lo mismo que 1 partido 2 al cuadrado. 3 elevado a 5 partido 3 elevado a 8 sería lo mismo que 3 elevado a 5 menos 8. Por tanto, 3 elevado a menos 3. Esto es lo mismo que 1 partido 3 elevado a 3. 24 elevado a menos 3 partido 6 elevado a menos 3. Si nos fijamos en esta propiedad de aquí, estos son dos números a y b que son en uno dividiendo al otro elevados al mismo exponente. Por tanto, esto lo podríamos expresar como 24 partido 6 elevado a menos 3. Esto es lo mismo que 4 elevado a menos 3 o 1 partido 4 elevado a 3. En este ejemplo vemos una fracción. Bien, aquí teníamos que 7 elevado a 5 elevado a menos 2 es lo mismo que 5 elevado a 7 elevado a 2. Esto lo vemos porque cuando hay un signo negativo en el exponente, esto gira la fracción. Luego, aquí tenemos otra cosa, la potencia de una potencia. Es esta propiedad de aquí que nos dice que a elevado a m por elevado a n es igual a elevado a n por m. Por tanto, 5 el partido 7 por 2 por 4, 5 partido 7 elevado a 8. Y en la última tenemos esta operación relativamente larga con muchos negativos. Pero
lo que tenemos que hacer nosotros es ir simplificando. Vamos a ver. Esto es menos 1/2 elevado a menos 3 es lo mismo que menos 2 elevado a 3. Esto lo hemos hecho girando la fracción, es decir, menos 1/2, a por b elevado a menos n es lo mismo que b partido a elevado a n. Menos 2 elevado a 3 nos quedaría que es lo mismo que menos 2 elevado a 3. ¿Por qué sabemos esto? Porque este número 3 de aquí es impar, por tanto, siempre habrá un negativo multiplicando que girará el signo después. Vamos a ver el siguiente término. El siguiente término es menos 4 elevado a menos 3. Esto es lo mismo que menos 4 elevado a menos 3. Esto es así porque este número 3 es impar, por tanto el resultado será negativo. Lo mismo hacemos con el tercer número y nos queda que menos menos es más, por tanto podríamos cancelar estos. Entonces 4 elevado a menos 3 por... Vale, se me ha olvidado quitar el menos de aquí. 3 elevado a menos 3. Y este menos también se va con este menos, nos queda más. Por tanto tenemos 2 al cubo por 1 partido 4 al cubo por 1 partido 3 al cubo. Este sería el resultado. También lo podríamos seguir simplificando, descomponiendo este 4 como potencia de 2. Vamos a hablar de radicales. Una radical, una raíz, se refiere a esta expresión de aquí, que es raíz enésima de a es igual a b. ¿Qué quiere decir esto? La raíz enésima de a lo que busca, básicamente, es un número que al elevarse a n resulta en el número a. Es decir, este numerito b, que debería ser el resultado de esta radical, elevado a n debería dar a. Vamos a ver un ejemplo simple. Por ejemplo, la raíz segunda de 4. ¿Qué número multiplicado por sí mismo, es decir, qué número elevado a 2 da 4? Vamos a ver. X elevado a 2 es igual a 4. Bueno, aquí este ejemplo es muy fácil porque 2 por 2 es 4, por tanto x es igual a 2. Porque 2 al cuadrado es igual a 4. Tampoco nos olvidemos que menos 2 por menos 2 también es igual a 4, por tanto sería otra posible solución. Tanto la raíz segunda de 4 o la raíz cuadrada de 4, que también se puede escribir sin el 2 se da por hecho que es la raíz cuadrada, es o más 2 o menos 2. Vamos a resolver un poco más, algunos ejemplos más de esto. La raíz segunda de 9, que también se podría escribir como la raíz cuadrada de 9 sin el 2. Se da por hecho que hay un 2 ahí, cuando no hay nada. Bueno, la raíz de 9 lo podríamos hacer de varias maneras. Lo podríamos hacer probando. Es decir, bueno, vamos a ver. Pues 2 al cuadrado es igual a 4, ¿vale? Vale, pues si 4 al cuadrado es igual a 16. Vale, pues este es menor, este es mayor, pues vamos a probar algo en medio. 3 al cuadrado es igual a 9. Vale, tenemos nuestra solución. Ok, lo podríamos haber hecho así. La manera más práctica de hacerlo, que es cuando se complican un poco más los números, es descomponer este 9 y ponerlo en forma de potencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si la segunda raíz de 9 debe dar un número, ¿de qué otra manera podemos expresar el 9? Este 9 se puede expresar como 3 por 3, lo cual es lo mismo
que 3 al cuadrado. Por tanto, ¿qué número al cuadrado debe dar 3 al cuadrado? Esta es una pregunta un poco obvia. Esto debería ser 3. O también menos 3, porque si nos fijamos menos 3 por menos 3, también da 9. Esta manera sirve mucho cuando los números se van complicando y tenemos que encontrar sus raíces. Vamos a ver otro ejemplo. La raíz cúbica o la raíz tercera de 27. Es decir, ¿qué número elevado al cubo, elevado a 3, nos daría 27? Bien, vamos a pensar. Vamos a descomponer el 27 y podríamos decir que esto es 3 por 3 por 3. Lo cual sería lo mismo que 3 elevado a 3. Por tanto, si nuestra pregunta es ¿qué número elevado a 3 da 3 elevado a 3? La respuesta también es obvia. Esto es 3. Cuidado aquí, porque en este caso el menos 3 no nos serviría, no sería una solución. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, menos 3 por menos 3 por menos 3 no daría 27, sino que daría menos 27. Esta es una propiedad que tienen las raíces que es bastante similar a la que tienen las potencias. Cuando la raíz es par, es decir, 2, 4, siempre tendrá dos soluciones. Una solución y luego la misma solución pero con un negativo delante, como en el caso del 3 y menos 3. Sin embargo, si la raíz es impar, si el índice es impar, solo tendrá una posible solución, que será o positiva o negativa. Vamos a ver otro ejemplo. La raíz cuadrada de 16. Esto sería lo mismo que tuviera un 2 o que no tuviera un 2. Habitualmente el 2 no se pone. Bien, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 16? Vamos a descomponer el 16 en factores primos. Esto es lo mismo, 16 es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, la raíz cuadrada de 2 a la cuarta. Pero aquí no tenemos un cuadrado. ¿Cómo podríamos convertir esto en un cuadrado? Bien, podríamos expresar este 2 a la cuarta, recordando las propiedades de las potencias, como 2 elevado a 2 elevado a 2 de nuevo. Porque sabemos que 2 al cuadrado dará 2 elevado a 2 por 2. Entonces, si nos pide la raíz de 2 elevado a 2 elevado a 2, decimos, vale, ¿qué número elevado a 2 nos da 4 elevado a 2? Pues este número es simplemente 4. Y si se fijan, esto es lo mismo que esto. Vamos a buscar ahora la raíz cúbica de menos 8. ¿Qué número multiplicado por sí mismo, es decir, qué número, elevado a 3 da menos 8? Bien, vamos a pensar. Vamos a descomponer el menos 8 en factores. Esto es lo mismo que la raíz cúbica de menos 2 por 2 por 2. ¿Y qué nos dice esto? Que esto es la raíz cúbica de menos 2 al cubo. Recordemos que esto lo podemos escribir así, porque cuando tenemos menos 2, menos 2 por 2 por 2, nos daría menos 2 al cubo. El de este menos está fuera del paréntesis. Pero, como es un cubo, sabemos que será lo mismo que meterlo en el paréntesis, porque el índice impar resulta en un resultado negativo. Tanto esto lo podemos escribir así, y ya tendríamos la solución casi, porque la pregunta sería, ¿qué número elevado a 3 nos da menos 2 elevado a 3? Pues la respuesta aquí es menos 2. Como aquí lo ven. Y luego el último ejemplo que quiero hacer es la raíz cuadrada de menos 5. ¿Qué número hay que elevar al cuadrado para que nos dé menos 5? Y ruego que pausen el vídeo y que lo piensen un poco antes de intentar responder. Bien, esta pregunta es un poco trampa porque esto no existe.
al menos no en los números reales, que son los números que se estudian en este tema. Esto no existe porque si intentas buscar un número que dé 5 multiplicado por sí mismo, va a ser imposible porque cuando tú multiplicas un número, ya supongamos que es A, por otro número con un positivo delante, te debería dar positivo. Y si el número es negativo, también daría positivo. Por tanto, es imposible que un número multiplicado por sí mismo dé un número negativo. Por eso las raíces de los números negativos no existen. Vamos a resolver algún ejemplo más. La raíz cuarta de 81. Vamos a descomponer el 81 en factores. 81, pues lo primero sería divisible por 3. Por tanto, sería 27, divisible por 3, sería 9. Y divisible por 3. Es divisible por 3 4 veces. Por tanto, 81 es igual a 3 a la cuarta. Entonces podríamos decir que esto es la raíz cuarta de 3 a la cuarta, que es lo mismo que más 3 o menos 3, porque el índice es par. Ejemplo B. Raíz cuarta de 625. Bien, vamos a descomponer el 625 en factores. Lo primero que vería aquí es que el 625 es divisible por 5, porque acaba en 5, reglas de división. Tanto, dividido 5, esto será 125. Ahí. Esto será igual a 125. 125 de nuevo es divisible por 5, por tanto nos queda aquí 25. Y 25 es divisible por 5, nos queda 5, y lo podemos dividir por 5 otra vez y nos queda 1. Por tanto, 625 es lo mismo que 5 por 5 por 5 por 5, 5 a la cuarta. Tanto nos queda que esto es la raíz cuarta de 5 a la cuarta, esto es igual a 5 o menos 5, porque el índice de nuevo es par. El último ejemplo que quiero ver es la raíz quinta de 32, es decir, qué número elevado a 5 nos daría 32. Vamos a hacer de nuevo la descomposición en factores del número 32. Bueno, al instante podemos ver que es divisible por 2, por tanto podemos decir lo dividimos por 2, lo cual daría 16. 16 también es divisible por 2, tanto nos queda 8, dividimos por 2 nos queda 4, dividimos por 2 nos queda 2, y por último dividimos por 2 y nos queda 1. Tanto 32 es igual a 2 por 1, 2, 3, 4, 5 veces 2 elevado a 5. Tanto raíz quinta de 2 elevado a 5 es igual a 2. Y aquí no tendríamos raíz negativa porque el índice de nuevo es impar. Tanto sería imposible. Vamos al siguiente subtema, que se llama el exponente fraccionario, que cualquier raíz se puede expresar en forma de potencia. Bien, esto quiere decir que a elevado a m partido n es lo mismo que la enésima raíz de a elevado a m. Supongamos que tenemos la raíz segunda de 25, la raíz cuadrada de 25. Entonces aquí la solución positiva sería 5. Esta raíz también la podríamos expresar como 25 es 5 al cuadrado. Podríamos decir que esta es la raíz segunda de 5 al cuadrado. Y si seguimos nuestra regla del exponente fraccionario, podríamos expresar esto como 5 elevado a 2 partido 2, es decir, 5 elevado a 1. Como vemos aquí, las dos coinciden. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio de expresar como potencia estas radicales. Entonces, el número de dentro va arriba, está en el numerador, y el índice va abajo. Por tanto, nos quedaría 3 elevado a 2 tercios, es lo mismo que esta radical. Similarmente aquí, el numerito de dentro va en el numerador y el de fuera en el denominador. Es decir, el índice, que en este caso es 9, va en el denominador. Tanto esto es menos 6 elevado a 7
novenos. Vamos a hacer este ejemplo también. Esto sería igual a 7 elevado a 2 tercios. Y en el ejemplo D, fijémonos que aquí tenemos una fracción dentro. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, recordando la propiedad de la potencia, 1 partido a elevado a n es lo mismo que a elevado a menos n. Por tanto, 1 partido 2 al cuadrado será lo mismo que 2 elevado a menos 2. Por tanto, vamos a hacer la raíz cuarta de esto, de 2 elevado a menos 2. Y esto será lo mismo que, moviendo el número de dentro al numerador y al de fuera al denominador, será lo mismo que 2 elevado a menos 2 cuartos o 2 elevado a menos 1 medio. Luego, en el último ejemplo, tenemos la raíz quinta de 2 partido 2 elevado a 3. Si simplificamos lo de dentro, nos queda que esto es raíz quinta de 2 elevado a 1 menos 3, tanto la raíz quinta de 2 elevado a menos 2, tanto 2 elevado a menos 2 quintos. En este módulo hablaremos de cómo sacar índice común para poder operar con raíces mediante multiplicación o división. Imaginémonos que tenemos dos raíces, la raíz cúbica de 7 al cuadrado y la raíz cuadrada de 5 elevado a 5. Evidentemente, este número no es lo mismo que este, por tanto, en principio no podríamos poder operar con esto. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Necesitamos que expresar ambas de manera que este número y este número sean el mismo. Entonces, aquí, esto lo podríamos expresar como 7 elevado a 2 tercios. Y esto lo podríamos expresar como 5 elevado a 5 medios. Para poder sacar un índice común en la raíz, necesitamos que este denominador y este denominador sean el mismo. Es decir, sacar el mínimo común múltiplo de estos dos números. En este caso, podríamos multiplicar el 3 por 2 y 6 sería nuestro mínimo común múltiplo, ya que no hay ningún número más pequeño que 6 que sea divisible tanto por 3 como por 2. Vale, entonces necesitamos expresar esto como algo elevado a algo dividido por 6. Esto sería 7 elevado a algo dividido por 6 multiplicado por 5 elevado a algo dividido por 6. Recordando lo que es una fracción equivalente, necesitamos que esto siga siendo los mismos números. Evidentemente no podemos cambiarlos. Tanto necesitamos que 5 medios sea igual a algo partido 6. Por regla de 3, este algo sería 30 partido 2, tanto 15. Entonces aquí reemplazamos con 15 partido 6. Similarmente, este algo, en el caso del 7, 2 tercios debe ser igual a algo partido 6. Llamemos ese algo x. Por tanto, esto será 12 partido 3 es igual a x, es igual a 4. Tanto 7 elevado a 4 sextos por 5 elevado a 15 sextos. Entonces ahora podríamos reescribir esta multiplicación de dos raíces como la sexta raíz de 7 a la cuarta multiplicado por la sexta raíz de 5 a la 15. Y ahora lo podemos meter en la misma raíz, 7 a la 4 por 5 a la 15. Aquí tenemos nuestro resultado. Hablemos de un tema que se llama racionalización de una fracción. Racionalizar una fracción con radicales en el denominador es hallar una fracción equivalente sin radicales en el denominador. Esta es la definición de racionalización. ¿Por qué queremos esto? Bueno, esto puede tener muchos motivos, pero en general en las matemáticas no conviene tener raíces en el denominador porque muchas veces esto dificulta la capacidad de resolver ecuaciones y operar. Entonces, imaginémonos que tenemos una fracción del tipo a partido de la raíz enésima de b elevado a k.
para racionalizar esta fracción, tenemos que multiplicar tanto el denominador como el numerador por este número de aquí. La raíz enésima de b elevado a n menos k. Bien, ¿suena complicado? No lo es. Vamos a hacer esto con un número. Imaginemos que tenemos 1 partido en la raíz cuadrada de 2. ¿Qué tenemos que hacer para que la raíz se vaya? Bien, podemos multiplicar aquí por la raíz cuadrada de 2 partido en la raíz cuadrada de 2. Esto, no nos olvidemos, que es igual a 1. Estamos multiplicando por 1 aquí, realmente, porque esto es un número aquí dividido por el mismo número aquí. Es simplemente una manipulación algebraica, por así decirlo. Entonces arriba nos quedaría raíz de 2 y abajo nos quedaría raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 al cuadrado. Por tanto, nos queda raíz de 2 partido 2. Ya hemos racionalizado este número. Vamos con un ejemplo un poquito más complicado. Vamos a hacer este ejemplo A. Tenemos aquí 2 partido la cuarta raíz de 5. Si queremos racionalizar esto, necesitamos que se vaya esta raíz. ¿Y qué necesitamos para que se vaya esta raíz? Bueno, aquí hay un 4, entonces estaría muy bien si aquí adentro tuviéramos un 5 elevado a 4. ¿Qué podemos hacer para obtener esto? Bueno, podemos utilizar la fórmula, que es multiplicar por raíz enésima de b elevado a n menos k, que en este caso sería multiplicar por la raíz cuarta de 5 elevado a 3. ¿Por qué 5 elevado a 3? Bueno, porque si ustedes se fijan, si multiplicamos el denominador, nos queda raíz cuarta de 5 elevado a 1 por 5 elevado a 3, que es lo mismo que la raíz cuarta de 5 elevado a 4. Por tanto, podemos sacar esto y nos queda 5 abajo. Hemos racionalizado esta expresión. Entonces, la lógica detrás de esta fórmula es básicamente multiplicar por una raíz, tanto arriba como abajo, para en el denominador obtener un número que ya no sea una raíz o que se pueda expresar como un número entero. Vamos a hacer este ejemplo. 4 por raíz de 7. ¿Por qué habría que multiplicar esta raíz de 7, la raíz cuadrada de 7, para obtener aquí un número y no una raíz? Bueno, a nosotros nos convendría mucho tener aquí un 7 al cuadrado, ya que con esto la raíz se iría. Por tanto, multiplicamos por la raíz de 7, tanto arriba como abajo, y nos queda 4 raíz de 7 partido raíz cuadrada de 7 por 7. 4 raíz de 7 partido raíz de 7 al cuadrado. Por tanto, nos queda que esto es 4 raíz de 7 partido simplemente 7. Esto queda racionalizado. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, en este ejemplo tenemos la raíz cúbica de 2. Y aquí necesitamos que haya un cubo para que se nos vaya la raíz. Por tanto, ¿por qué tendríamos que multiplicar el número 2 para tener 2 al cubo? Bueno, 2 por x es igual a 2 al cubo. Aquí claramente tendríamos que tener 2 al cuadrado, ya que 2 por 2 al cuadrado es igual a 2 al cubo. Por tanto, aquí multiplicaríamos por la raíz cúbica de 2 al cuadrado. Entonces abajo tendríamos la raíz cúbica de 2 por 2 al cuadrado, y esto es equivalente a la raíz cúbica de 2 al cubo, que es igual a 2 en el denominador. Y el numerador se nos queda de la siguiente forma. Nunca nos tenemos que olvidar de multiplicar el numerador también. Y así se racionaliza una fracción que tiene esta forma. Hablemos de la segunda parte de racionalización. En esta parte vamos a aprender a racionalizar las fracciones con suma o resta de raíces en el denominador. Es decir, fracciones que tengan o esta forma, un número partido un número más una raíz,
un número partido un número menos una raíz, un número partido la suma de dos raíces distintas, o un número partido la resta de dos raíces. Para esto tendremos que saber la identidad notable de a más b por a menos b, que nos da a al cuadrado menos b al cuadrado. Utilizando esta identidad notable, podremos operar de manera que podamos quitar las raíces desde abajo. Si ustedes se fijan, imaginémonos que tenemos raíz de 2 más raíz de 3. ¿Por qué número las tendríamos que multiplicar para quitar las raíces? Bueno, viendo la identidad notable, si multiplicamos un número por su conjugado, se llama así, es decir, si un número es a más b, su conjugado es a menos b. Si un número es a menos b, su conjugado es a más b. Si multiplicamos por su conjugado, se deberían elevar ambos números al cuadrado. Por tanto, si multiplicamos por raíz de 2 menos raíz de 3, esto queda como raíz de 2 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Por tanto, 2 menos 3 es igual a menos 1. Utilizando esta propiedad, esto nos puede ayudar mucho para sacar las raíces de un denominador. Imaginémonos que tenemos aquí 2 partido 1 más raíz de 3. Bien, para quitar este raíz de 3, debemos multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado, es decir, por 1 menos raíz de 3. Hagamos esto, nos queda 2 por 1 menos raíz de 3 arriba, y abajo nos queda 1 más raíz de 3 por 1 menos raíz de 3. Abajo, utilizando esta identidad a más b por a menos b, esto es a al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, menos raíz de 3 al cuadrado. Por tanto, arriba nos queda 2 menos 2 raíz de 3. Y abajo nos queda 1 menos 3, por tanto, menos 2. Hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer este. 1 más raíz de 3 partido 1 menos raíz de 2. Este puede confundir porque al parecer tenemos una raíz tanto arriba como abajo. Pero cuando estamos haciendo racionalización nos da igual si tenemos una raíz arriba. En este caso no nos molesta, estamos simplemente intentando quitar la raíz de abajo. Por tanto, esto lo tendríamos que multiplicar por el conjugado del denominador, es decir, por 1 más raíz de 2. Entonces arriba nos quedaría 1 más raíz de 3 multiplicado por 1 más raíz de 2 partido 1 menos raíz de 2 por 1 más raíz de 2. Entonces arriba nos queda esta multiplicación, que sinceramente yo la dejaría igual, aunque la podríamos expandir. Y aquí nos queda 1 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Por tanto, tenemos esta suma arriba, esta multiplicación, y abajo tendremos 1 menos 2, es decir, menos 1. Y así se racionaliza una fracción. Vamos a hacer un último ejemplo. Aquí tendríamos 5 partido 2 raíz 3 menos raíz 2. Entonces otra vez multiplicaríamos por el conjugado del denominador, es decir, por 2 raíz de 3 más raíz de 2, 2 raíz de 3 más raíz de 2, y nos queda 5 por 2 raíz de 3 más raíz de 2, arriba, y abajo 2 raíz de 3 menos raíz de 2 por 2 raíz de 3 más raíz de 2. Utilizando la identidad notable, primero arriba multiplicamos, nos queda así, y abajo nos queda que esto es 2 por raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Que esto se simplificaría, voy a borrar aquí, esto lo podríamos simplificar como
10 raíz de 3 más 5 raíz de 2, partido 2 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. 10 raíz de 3 más 5 raíz de 2, 4 por 3, porque 2 al cuadrado es 4 y raíz de 3 al cuadrado es 3, menos 2. Por tanto, aquí abajo quedaría un 10. Y así se racionalizan las fracciones. Hemos acabado el capítulo con esto de las radicales. En este módulo hablaremos de logaritmos. Y empecemos con la simple pregunta de ¿qué es un logaritmo? Bueno, un logaritmo se escribe con dos números. Un logaritmo es definido por dos números, perdón. Este número A y este número B. El A es la base del logaritmo y el número B es digamos, el número que está dentro de él. Entonces, logaritmo en base A de B es igual a C cuando A elevado a C es igual a B. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando hacemos un logaritmo, estamos buscando un logaritmo de base A, de un numerito B, estamos buscando cuántas veces, a qué número tienes que elevar A para que te dé B. Básicamente, si tenemos el logaritmo en base 2 de 8, por ejemplo, nosotros tendríamos que buscar a qué número tendríamos que elevar 2, es decir, 2 elevado a x, un número que desconocemos, tiene que dar 8. Entonces, en este caso, bueno, lógicamente diríamos, vale, 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 3. Tanto x es igual a 3. Es decir, el valor de este logaritmo sería 3, porque si elevamos 2 a la 3, esto es igual a 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Similarmente, si nosotros hacemos, por ejemplo, logaritmo de 100, logaritmo en base 10 de 100, que, una nota importante, el logaritmo en base 10 habitualmente no se escribe, se deja como log, así que a partir de ahora lo voy a escribir así. Básicamente nos está preguntando a qué número tenemos que elevar el número 10 para que nos dé 100. Y la respuesta, 10 elevado a un número, es igual a 100, es simplemente, sabiendo que 10 por 10 es igual a 100, este número es 2, porque 10 elevado a 2 es igual a 100. Bien, espero que hayáis pillado un poco la lógica de cómo funciona un logaritmo. Entonces vamos a empezar con un ejemplo bastante complicado de ver si es vuestra primera vez viendo logaritmos. Logaritmo en base 2 de 0. ¿Cómo que de 0? Bueno, lo que estamos buscando... Uy, perdón. ¿Cierto? Eso es un error. Logaritmo en base 2 de 1. ¿A qué número tendríamos que elevar 2 para que nos dé 1? Es decir, 2 elevado a algún número, una incógnita, es igual a 1. Esto puede ser bastante extraño de ver porque usted me podría decir, bueno, ¿y si... ¿Cómo que debe dar 1? Porque si este número no es ningún múltiplo de 2. Eso es verdad, pero recordando la propiedad de que a elevado a 0 es igual a 1, cualquier número elevado a 0 es igual a 1, entonces el logaritmo de base 2 de 1 será 0, porque 2 elevado a 0 también será 1. Hagamos ahora el logaritmo en base 2 de 1/4. ¿Cómo podríamos expresar este 1/4? Bueno, el 1/4 es lo mismo que 1 partido 2 elevado a 2. ¿Estamos de acuerdo? Y esto también es igual a 2 elevado a menos 2. Por tanto, lo que estamos buscando en realidad es el logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 2. Es decir, ¿a qué número tendríamos que elevar 2 para que nos dé 2 elevado a menos 2? Entonces aquí la respuesta es bastante evidente. Tenemos que elevar el 2 a menos 2. Por tanto, la respuesta es menos 2. Porque 2 elevado a menos 2 es igual a 1/4. Siguiente. Logaritmo de 0,01. Bien,
no nos olvidemos que este logaritmo es logaritmo en base 10, simplemente que habitualmente no se escribe. Entonces, ¿a qué número tenemos que elevar 10 para que nos dé 0,01? Bueno, no nos olvidemos que este 0,01 se parece bastante al 10, es como un 100, pero escrito de derecha a izquierda. Entonces esto es lo mismo que 1 partido 100. Si ustedes lo verifican con la calculadora, 0,01 es 1 partido 100. Y 1 partido 100 es lo mismo que 100 elevado a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y 100 elevado a menos 1 es lo mismo que 10 al cuadrado elevado a menos 1. Por tanto, 10 elevado a menos 2. Entonces, si a nosotros nos piden logaritmo en base 10 de 10 elevado a menos 2, que es exactamente lo mismo que 0,01, la respuesta es menos 2, porque tenemos que elevar 10 a menos 2 para que nos dé 0,01. Hagamos 3 ejemplitos más. Logaritmo en base 2 de 16. ¿A qué número tenemos que elevar 2 para que nos dé 16? Podemos hacer esto simplemente contando. A ver, 2 por 2, bueno, 4, por 2, 8, por 2, 16. Ajá, vale. 4 veces, por tanto la respuesta es 4. Pero la manera más correcta de hacerlo sería descomponer el 16 en base 2. Por tanto, tendríamos que dividir 16 y a ver cuántas veces cabe 2. Bueno, partido 2, 8, partido 2, 4, partido 2, 2, partido 2, 1. Nos queda que 16 es igual a 2 elevado a 4. Por tanto, esto es igual al logaritmo de 2 elevado a 4. Y esto es lo mismo que 4. Logaritmo en base 6 de 36. ¿A qué número hay que elevar 6 para que nos dé 36? La respuesta a esto es bastante fácil. Si no sabemos los cuadrados de los números del 1 al 20. Por tanto, porque 6 al cuadrado es igual a 36. 6 por 6, 36. Logaritmo en base 7 de 49. Si nos fijamos, es lo mismo que logaritmo en base 7 de 7 por 7. Que es lo mismo que logaritmo en base 7 de 7 al cuadrado. Por tanto, esto es igual a 2. Vamos a ver algunas propiedades básicas de los logaritmos. La primera propiedad básica de los logaritmos es que el logaritmo en base a de a elevado a n es igual a n. Esto tiene cierto sentido porque si hacemos logaritmo, por ejemplo, en base 3 de 3 al cubo, lo que representa este logaritmo es a qué número hay que elevar el número 3 para que nos dé 3 al cubo. Y este número es exactamente 3. Similarmente, si tenemos logaritmo en base 4 de 4 al cuadrado, ¿a qué número tenemos que elevar 4 para que nos dé 4 al cuadrado? Bueno, lo tenemos que elevar al cuadrado, así que elevarlo a 2. Por tanto, la respuesta es 2. También sabemos que el logaritmo en base a de 1 siempre da 0, porque cualquier número elevado a 0 nos va a dar 1. Luego tenemos un logaritmo especial que se llama el logaritmo neperiano. Este logaritmo, bueno, llamemos logaritmo neperiano de un número a, este logaritmo es básicamente el logaritmo en base e. Y este número e es un número irracional, es una constante bastante especial en las matemáticas, que es aproximadamente 2,718. Entonces, aquí viene la primera propiedad que es verdaderamente muy importante, que es logaritmo en base a de b por c, es lo mismo que logaritmo de a de b más logaritmo de a de c. Es decir, cuando tenemos una multiplicación aquí, es lo mismo que separarla en una suma. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 de 2 por 4, es decir, logaritmo en base 2 de 8, que esto daría 3, esto es lo mismo que decir logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de 4, lo cual sería 1 más 2, es igual a 3, nos da lo mismo. Vamos a ver la siguiente propiedad, logaritmo en base a de b partido c es lo mismo que logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c.
Supongamos que tenemos logaritmo en base a, logaritmo en base 10, o simplemente logaritmo, de 1000 partido 10. Esto es lo mismo que logaritmo en base 10 de 100, que sería igual a 2, porque 10 al cuadrado es 100. O también usando esta propiedad podríamos decir logaritmo en base 10 de 1000 menos logaritmo en base 10 de 10. ¿Cuál es igual a? Sería 3 menos 1 es igual a 2. Pues da lo mismo. Aquí tenemos logaritmo en base a de b elevado a n es igual a n por logaritmo en base a de b. Esto quiere decir que cuando tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 4 al cuadrado, sería lo mismo que decir 2 por logaritmo en base 2 de 4. Es decir, 2 por 2, 4. Para comprobar, hagamos esto de la manera de que lo haríamos hasta ahora, que sería logaritmo en base 2 de 4 al cuadrado, es decir, de 16, lo cual es lo mismo que logaritmo en base 2 de 2 a la cuarta, es igual a 4. Nos da el mismo resultado. También tenemos que logaritmo en base a de b es lo mismo que logaritmo en base c, cualquier base c que nosotros queramos escoger, de b partido logaritmo en base c de a. Bien, por ejemplo, hagamos logaritmo en base 4 de 64. Podríamos decir que esto es logaritmo en base 4 de 4 al cubo, porque 64 es 4 al cubo, 4 por 4, 16, por 4, 64. Por tanto, este logaritmo daría 3. Y usando esta propiedad, podríamos decir que el logaritmo de cualquier base que nosotros escojamos, en este caso nos conviene 2, logaritmo en base 2 de 64, partido el logaritmo en base 2 de 4, debería dar lo mismo. Comprobemos. En el denominador tendríamos 2, ya que el logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Y logaritmo en base 2 de 64 es lo mismo que logaritmo en base 2 de 2 elevado a la sexta, que sería igual a 6 partido 2, por tanto 3. Habiendo comprobado que todas estas propiedades funcionan, vamos a hacer algún ejemplo de resolución de logaritmos utilizando estas propiedades. Entonces, se pide hallar el resultado de las siguientes operaciones. Logaritmo en base 10 de 10 más logaritmo neperiano de e. Bueno, nosotros sabemos que el logaritmo en base 10 de 10 es 1 y también que el logaritmo neperiano es lo mismo que el logaritmo en base e. Y logaritmo en base e de e también es 1. Por tanto, 1 más 1 es igual a 2. Vamos al siguiente ejemplo. Logaritmo en base 12 de 18 más logaritmo en base 12 de 4 más logaritmo en base 12 de 2. Aquí al instante, cuando vemos sumas en los logaritmos, tenemos que considerar la opción de multiplicarlos. Tanto esto sería lo mismo que logaritmo en base 12 de 18 por 4 por 2. Y esto sería igual a logaritmo en base 12, hagamos el cálculo aquí rápido, 4 por 2 es igual a 8 y 18 por 8 debería darnos, un momentito, 124. Entonces, logaritmo en base 12 de 124, perdónenme, esto es 144. De 144, si nosotros nos fijamos, 144 es 12 al cuadrado. Por tanto, logaritmo en base 12 de 12 al cuadrado es igual a 2. Entonces, el resultado de esta cosa entera es 2. Hagamos otro ejemplo.
logaritmo en base 10 de 2, o logaritmo simplemente de 2, porque el 10 no se escribe, más logaritmo de 25, menos logaritmo de 5. Vale. En este caso, podríamos, como aquí hay una suma y una resta, podemos ir multiplicando y dividiendo. Esto es lo mismo que logaritmo de 2 por 25 menos logaritmo de 5. Ay, perdón. Aquí va un 10. Logaritmo de 5. Y también podríamos seguir simplificando esto como logaritmo de 2 por 25 partido 5. Quitamos este 5 con este 5 y nos queda logaritmo en base 10 de 10, lo cual es igual a 1. Y con esto hemos acabado el capítulo de propiedades. Como último módulo, o capítulo, por así decirlo, con los radicales, son las ecuaciones con radicales. Estas son ecuaciones con una incógnita x, por ejemplo, como aquí o aquí, que tienen radicales en la ecuación. Entonces nosotros veremos cómo resolver estas ecuaciones. Aquí he escrito una serie de pasos, por así decirlo, para resolver una ecuación con radicales. El primer paso es tener raíz en ambos lados. Es decir, pasar una raíz a un lado y la otra raíz a otro lado. El segundo paso es elevar ambos lados al cuadrado. Y el tercer paso es repetir esto si nos quedan raíces o resolver si ya no nos quedan raíces. Ahora veréis exactamente de qué estoy hablando. Entonces, en este caso tenemos que raíz de 11 más x cuadrado menos raíz de 47 es igual a 0. Siguiendo el paso 1, dejamos una raíz en un lado y movemos este menos raíz de 47, que está restando aquí, lo pasamos sumando. Ahora, cuando tenemos raíz en ambos lados, elevamos ambos lados al cuadrado. Por tanto, podríamos hacer así y así. Esto nos quita la raíz, por tanto nos queda que 11 más x cuadrado es igual a 47. Y que x cuadrado es igual a 47 menos 11, por tanto es igual a 36. X cuadrado es igual a 36, por tanto, x es igual a raíz cuadrada de 36, que puede ser o más 6 o menos 6. Y esta ecuación queda resuelta. Segunda ecuación de ejemplo. 5 por raíz de x más 2 es igual a raíz de 27. Bien, el primer paso aquí es quitar esta raíz de x, porque la x es lo que estamos buscando al final. Esto lo podemos hacer pasando el 2 al otro lado. Entonces tenemos una raíz en ambos lados. Sí que es verdad que este 2 nos está molestando un poco, pero no pasa nada porque lo importante es quitar la raíz de la x. Elevamos a ambos lados al cuadrado, como dice el paso 2. Y nos queda que esto es 5 al cuadrado por raíz de x al cuadrado, que es lo mismo que x, es igual a raíz de 27 menos 2 por raíz de 27 menos 2. Vale. Entonces, ahora podemos despejar la x. Queda que 25x es igual a este resultado, que, utilizando la identidad notable de a menos b al cuadrado, en este caso a es igual a raíz de 27, y b es igual a 2. Esto es a al cuadrado menos 2ab menos b al cuadrado. Por tanto, raíz de 27 al cuadrado menos 2 por raíz de 27 por 2 menos, perdona, aquí va un más, error mío, más 2 al cuadrado. Nos queda 27 menos 4 raíz de 27 más 4. Vale. Entonces, 27 más 4 lo podemos juntar y nos queda 31, menos 4 raíz de 27 es igual a 25x.
Entonces ahora lo que podemos hacer es pasar este 25 aquí dividiendo y nos queda que x es igual a 31 menos 4 raíz de 27 partido 25. Esto no es simplificable, por tanto lo podemos dejar así. Pero lo importante es que hemos encontrado la x, que es el objetivo de una ecuación. Para finalizar este largo vídeo sobre el tema 2, que trata de potencias radicales y logaritmos, vamos a resolver lo que se llama ecuaciones logarítmicas. Es decir, ecuaciones que tienen algún logaritmo dentro y en las cuales hay que encontrar la x. El primer ejemplo sacado del libro es logaritmo en base 4 de 64 es igual a x. Recordemos que cuando logaritmo de a de en base a de b es igual a c, esto quiere decir que a elevado a c es igual a b. Por tanto, nosotros aquí sabemos que aquí sabemos que 4 elevado a x debería dar 64. Tendríamos que descomponer el número 64 para ver si es una potencia de 4 exacta. En este caso, 64 lo intentaríamos dividir por 4, nos queda 16. Si lo volvemos a dividir por 4 nos queda 4 y volviéndolo a dividir por 4 nos queda 1. Tanto 64 es igual a 4 al cubo. 4 a la x es igual a 4 elevado a 3. Por tanto, en este caso, x es igual a 3. Es nuestra solución. Vamos a ver el segundo ejemplo. Logaritmo en base x de 1/8 es igual a menos 3. Por tanto, x elevado a menos 3 es igual a 1/8. Si nos fijamos, 1/8, voy a borrar lo del 64. Si nos fijamos, 1/8 es lo mismo que 1 partido 2 al cubo. Como aquí tenemos una división, una fracción, podríamos decir que esto es 2 elevado a menos 3. Entonces ya estaríamos viendo aquí un menos 3 aquí y otro menos 3 aquí. Habitualmente es buena señal. X elevado a menos 3 es igual a 2 elevado a menos 3. Por tanto, como el exponente es el mismo, x tiene que ser igual a 2. Como veríamos aquí. Vamos a ver alguna más. Logaritmo en base 10 de x, simplemente logaritmo de x, menos logaritmo de 4 es igual al logaritmo de 3. Logaritmo de 4 lo he puesto mal. Aquí. Por la propiedad de resta de logaritmos, podríamos decir que el logaritmo de x menos el logaritmo de 4 es logaritmo de x partido 4, lo cual es igual al logaritmo de 3. Como la base del logaritmo, que en este caso sería 10, solo que no se escribe porque en el caso del logaritmo de 10 no se escribe, como la base es la misma, podríamos igualar lo de dentro del logaritmo. Por tanto, nos queda que x partido 4 es igual a 3. Tanto x es igual a 12. Y por último vamos a hacer un último ejemplo. Logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos logaritmo en base 2 de x es igual a 3. Aquí inmediatamente vemos que aquí tenemos la misma base y una resta. Esto quiere decir que podemos operar y podemos expresarlo como una división. Por tanto, tenemos logaritmo en base 2 de x cuadrado partido x es igual a 3. Logaritmo en base 2 de x al cuadrado partido x, este x se va con el 2, nos queda x. Logaritmo en base 2 de x es igual a 3. ¿Qué quiere decir? Volviendo a la propiedad del logaritmo, que cuando el logaritmo de a en base b es igual a c, tanto a elevado a c tiene que ser igual a b. Por tanto, 2 elevado a 3 tiene que ser la x. Tanto la x es 8. Esta ecuación también queda resuelta. Y con esto hemos finalizado el tema 2 de matemáticas.